Durante años nos hicieron creer que los grandes avances tecnológicos solo podían nacer en laboratorios multimillonarios y en manos de corporaciones poderosas. Pero esta historia rompe por completo esa idea. Es la historia de un joven mexicano que, sin recursos y trabajando solo en un pequeño taller, logró lo que los gigantes de la tecnología no pudieron, y le dio color al mundo antes que nadie. No olvides suscribirte. Durante muchos años, el mundo creyó que la televisión a color era una creación exclusiva de las grandes corporaciones estadounidenses, RCA, CBS, Westinghouse, auténticos titanes de la tecnología con laboratorios multimillonarios en Nueva York, ejércitos de ingenieros y vínculos directos con el gobierno. Sin embargo, en 1938, algo extraordinario estaba ocurriendo. En un pequeño taller de la Ciudad de México, un joven de apenas 21 años trabajaba completamente solo, sin apoyo financiero, sin un laboratorio profesional y sin acceso a las patentes reservadas de las corporaciones. Estaba a punto de resolver un problema que las empresas más poderosas del planeta no habían logrado descifrar. Su nombre era Guillermo González Camarena, y lo que consiguió ese año no solo transformó la tecnología, también cambió nuestra idea de lo posible. Mientras RCA y CBS invertían millones de dólares, este joven mexicano encontró la solución primero, utilizando piezas de radios viejos en su propio taller. 2 años más tarde, solicitó la patente apenas 10 días antes de que CBS realizara su primera demostración pública. Esta es su historia, la historia que las corporaciones nunca quisieron que conocieras. Para comprender lo que Guillermo logró, es necesario entender el contexto de su época. Año 1938. La televisión acababa de surgir. Las primeras transmisiones públicas habían comenzado apenas 2 años antes en Alemania y todo se veía en blanco y negro. Imágenes fantasmales, inestables y parpadeantes. Solo unas cuantas miles de familias en Nueva York poseían televisores. Eran extremadamente caros y de pésima calidad. Pero los ingenieros sabían que el futuro estaba en el color. El problema era que nadie sabía cómo hacerlo realidad. En Nueva York, RCA tenía cientos de ingenieros dedicados al desafío, con presupuestos de millones de dólares. En febrero de 1940 realizaron una demostración privada ante la Comisión Federal de Comunicaciones. Fue un fracaso total. David Sarnoff, el poderoso presidente de RCA, canceló de inmediato cualquier presentación pública y envió a sus ingenieros de regreso a Princeton con una orden tajante: no salgan hasta que funcione. Mientras esto ocurría en los laboratorios millonarios de Nueva York, en México se desarrollaba una historia muy distinta. Guillermo González Camarena nació el 17 de febrero de 1917 en Guadalajara. Era el menor de 7 hermanos. Cuando tenía apenas 2 años, su padre falleció. La familia se trasladó a la Ciudad de México en busca de oportunidades, y fue ahí donde todo comenzó. Mientras otros niños jugaban en la calle, Guillermo se refugiaba en el sótano de su casa. Con solo 8 años construyó su primer transmisor de radio utilizando piezas rescatadas de la basura. A los 12 ya operaba su propia estación de radioaficionado. Para sus vecinos era un niño extraño, obsesionado con cables y circuitos. Pero Guillermo no jugaba, aprendía. Leía compulsivamente libros técnicos sobre radio, electricidad y nuevas tecnologías, de forma autodidacta. Como su familia no podía costear equipos profesionales, él mismo los fabricaba. En 1930, con apenas 13 años, ingresó a la Escuela de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Ahí su vida dio un giro definitivo, porque fue donde vio televisión por primera vez. Uno de sus profesores había llevado equipos experimentales desde Estados Unidos. Cuando Guillermo observó aquellas primeras imágenes en blanco y negro, su mente se iluminó. Su familia recordaba que solía decir: yo sueño en blanco y negro. En ese momento tomó una decisión. Si la televisión existía en blanco y negro, debía ser posible verla a color. Tenía 17 años y acababa de encontrar la obsesión que definiría su vida. Pero desarrollar televisión a color no era simplemente añadir tonos. Era un desafío brutalmente complejo. La televisión en blanco y negro transmite un solo canal de información, luz y sombra. En cambio, el color humano se percibe mediante 3 colores primarios: rojo, verde y azul.
Esto implicaba capturar 3 imágenes simultáneas, codificarlas sin interferencias, transmitirlas por el aire, sincronizarlas con precisión en el receptor y reconstruir la imagen a color. Todo esto con tecnología de 1938, sin computadoras ni transistores, solo tubos de vacío y componentes mecánicos. Era como hacer malabares con 3 pelotas mientras se camina por una cuerda floja en medio de una tormenta. Las corporaciones más poderosas del mundo tenían ejércitos de ingenieros enfrentando este reto. RCA invertía millones en investigación. CBS dedicaba laboratorios completos exclusivamente a este objetivo. Ninguna lograba una solución funcional. Guillermo González Camarena tenía 21 años y trabajaba solo en un taller improvisado. Pero poseía algo que ellos no, una idea brillante. En 1938, mientras experimentaba en su taller, tuvo una revelación. Todas las corporaciones intentaban transmitir los 3 colores al mismo tiempo, lo que requería tecnología extremadamente compleja y costosa. Guillermo pensó distinto. ¿Y si, en lugar de transmitirlos simultáneamente, los enviaba uno tras otro, tan rápido que el ojo humano no pudiera notar la diferencia? Así nació la transmisión secuencial. Diseñó un sistema ingenioso, un disco con 3 filtros transparentes de color rojo, verde y azul. El disco giraba a gran velocidad frente a la cámara, capturando la escena 3 veces, una por cada color. Las imágenes se transmitían de manera secuencial. En el televisor receptor, otro disco idéntico giraba sincronizado. Cuando las imágenes llegaban a la pantalla y pasaban por los filtros, el ojo humano las percibía como una sola imagen a color. Era simple, elegante, económico y, sobre todo, funcionaba. Guillermo construyó cada componente con sus propias manos. Discos, filtros y sistemas de sincronización. En 1938, con solo 21 años, lo logró. Probó el sistema en su casa de la calle Abre 74, en la colonia Juárez. Su hermano Jorge, reconocido pintor y muralista, fue probablemente la primera persona en la historia en ver televisión a color. Guillermo había resuelto el problema antes que RCA, antes que CBS, antes que cualquier corporación del mundo. Pero ahora venía el verdadero reto, proteger su invento. El 19 de agosto de 1940, Guillermo acudió a la Oficina de Patentes de México con los planos bajo el brazo. Estaba nervioso. Sabía que lo que estaba a punto de registrar podía cambiar la historia. Presentó la solicitud de patente número 40235, Sistema Tricromático Secuencial de Campos. 10 días después, el 29 de agosto de 1940, CBS realizó su primera demostración pública de televisión a color en Nueva York. El ingeniero húngaro Peter Carl Goldmark presentó un sistema basado en el mismo principio, un disco mecánico giratorio con filtros de color. La diferencia era crucial, Goldmark trabajaba para una corporación con recursos ilimitados. Guillermo había llegado primero, trabajando solo en México. El 15 de septiembre de 1942, Guillermo recibió la patente estadounidense US Patent 2.296.019. Tenía apenas 23 años. Un joven mexicano había patentado un sistema de televisión a color en Estados Unidos antes que las corporaciones más poderosas del mundo. Fue un triunfo absoluto, aunque sin saberlo, su batalla más dura apenas comenzaba. Guillermo González Camarena había derrotado a los gigantes. Tenía la patente, la tecnología y el reconocimiento oficial. Todo parecía perfecto, pero surgió un problema ajeno a la ingeniería que cambiaría el rumbo de la historia. En 1946 realizó demostraciones públicas en México. En 1951 transmitió cirugías a color desde el Hospital Juárez. En 1952 fundó Canal 5. En 1963 llevó a cabo la primera transmisión comercial de televisión a color en México. Su tecnología funcionaba y era respetada. Incluso la NASA utilizó un sistema similar en 1979 durante las misiones Voyager para fotografiar Júpiter, debido a la precisión de su método secuencial. Pero mientras Guillermo avanzaba en México, en Estados Unidos RCA y CBS luchaban ferozmente por el dominio del mercado. Y ahí estaba el verdadero problema: en la tecnología no siempre gana el mejor invento, sino quien tiene más poder económico.
En 1950, la Comisión Federal de Comunicaciones aprobó temporalmente el sistema de CBS, basado en el principio secuencial. Sin embargo, tenía una falla crítica, no era compatible con los millones de televisores en blanco y negro existentes. RCA, en cambio, desarrolló el sistema NTSC, electrónico, complejo y costoso, pero compatible con los televisores antiguos. En 1953, la FCC cambió su decisión y adoptó el sistema de RCA, no por ser mejor, sino por el poder industrial de la empresa. Guillermo recibió ofertas de universidades estadounidenses y de inversionistas privados por grandes sumas de dinero. Rechazó todas. Quería que su invento se desarrollara en México. Quería que su país fuera el primero en disfrutar de la televisión a color de forma masiva. Fue una decisión patriótica que le costó el reconocimiento global. Porque sin el respaldo de una gran corporación, los inventores suelen ser olvidados. Guillermo no solo fue inventor. Fue compositor, su canción Río Colorado fue un éxito y financió parte de su investigación. Fue astrónomo aficionado, historiador apasionado y, sobre todo, un visionario de la educación. Creía que la televisión debía educar y llegar a comunidades sin acceso a maestros. Colaboró con la SEP para crear el sistema de telesecundaria, que hoy sigue beneficiando a millones de estudiantes. Por su legado recibió la Orden del Águila Azteca. Su vida terminó trágicamente el 18 de abril de 1965, a los 48 años, en un accidente automovilístico en el Cerro de las Lajas, Veracruz, mientras inspeccionaba un transmisor de Canal 5. 10 días antes había presentado su último invento en la Feria Mundial de Nueva York, un sistema bicolor simplificado, más accesible y pensado para comunidades pobres. Durante décadas, el mundo vio en blanco y negro, no solo en las pantallas, sino en su imaginación. Creyó que la innovación solo podía surgir de ciertos países y corporaciones, hasta que un joven mexicano de 21 años demostró lo contrario. Guillermo González Camarena no solo le dio color a la televisión. Demostró que el ingenio no conoce fronteras, que la innovación nace de la curiosidad, la obsesión y el coraje. Y esa lección vale más que cualquier patente. Gracias por vernos, déjanos en los comentarios qué opinas tú del contraste que hizo en nuestras vidas el color en las pantallas. Hasta la próxima.